hay un participante que se llama Juan Paredes, que no sé si es el mismo que tardíamente envió una serie de explicaciones para querer incorporarse al diplomado, y lo ha hecho de una manera ejemplar. Si es la persona que viene de ESAN, de ser profesor de ESAN, si es el mismo, pues con mayor razón quisiera escucharlo. Él ha pedido el uso de la palabra. Adelante, Juan Paredes. Doctor, gracias por su generoso comentario. ¿Me escucha, creo, no? ¿Sí? ¿Hola? ¿Me escucha? Lo escucho perfectamente, Juan. Perfecto. Diga Primero, su gracias profesión. por su... sí, bueno, yo hago docencia, no estoy haciendo ahora docencia. Tres cosas, doctor. Uno es una pregunta y dos son comentarios. La pregunta es, usted claramente explicó esto del espíritu del agua que permite una formulación de cristales de copas de nieve. Y eso se ve, por ejemplo, en el caso del doctor que ya falleció, Emoto, Kaoru Emoto, y tiene un libro muy interesante que se llama justamente El mensaje oculto del agua. Y encontró que las dos moléculas más hermosas en el universo era, uno, la palabra amor, y dos, la palabra gracias. Pero la pregunta es esta: ¿qué determina esa forma? Porque en los experimentos que hacía Emoto, por ejemplo, ponía un vaso de agua, seguramente más de alguno lo ha visto, decía, un vaso de agua decía te quiero y tenía una molécula hermosa, te odio, una molécula horrible. Y después se vio que el experimento sigue no solamente con las palabras, sino con lo que escribe, con lo que piensa y lo que siente. Cuatro cosas. La pregunta entonces al focalizo: ¿qué determina la forma? Porque si yo digo un vaso de agua, te quiero, supongo yo que esa energía, si se quiere, la toma el agua, le interpreta el agua y tiene una molécula hermosa. Esa sería una respuesta simple. Pero hay una respuesta que sea más contundente, doctor. Esa es la primera parte. La segunda es un comentario. La verdad que hay muchos temas súper interesantes. Quiero aportar. Hay dos autores muy interesantes. Uno es Eben Alexander, que en un momento lo vamos a ver seguramente, o capaz más adelante me parece, que tiene que ver con estas cosas que a veces la ciencia no lo puede justificar, sustentar, porque justamente no se puede utilizar un concepto científico sobre algo aparentemente espiritual, si se quiere, ¿no? Pero Eben Alexander, que es un neurocientífico, considerado en su momento el mejor neurocientífico del mundo, le da un famoso ECM, experiencia cercana a la muerte, y rompe todos sus esquemas, y como él lo dice, he tirado mis libros al piso, ¿no? Es muy interesante sus libros. Hay un video inclusive en el cual es entrevistado, y él lo dice con palabras sencillas, pero el libro es muy bueno. Eso es lo primero. Lo segundo, en línea de Eben Alexander está, por ejemplo, ahora José Luis Cabuli. Antes estaba Ian Stevenson, que es muy bueno, también es un médico que fue también famoso con estos temas del espíritu. Alan Kardec, que ya es un palabra mayor, y actualmente está el doctor José Luis Cabuli, que de alguna manera excede a criterios personales, donde él te muestra y te habla sobre su experiencia de 37 años haciendo terapia de vidas pasadas. Esos serían los dos aportes que creo que ayudaría mucho, además de alguno que capaz por ahí estamos perdidos, pero creo, por lo menos a mí me guió algo para el tema justamente esto del espíritu, de la energía. Pero regreso a mi pregunta, doctor. No sé si me podría aclarar un poquito. ¿Qué determina la forma en los cristales de agua, por favor? Ok, muchísimas gracias, amigo Juan Paredes, que me parece ser usted un gran promotor de lectura de libros de gran valía. En realidad no sabía de la muerte de Masaru Emoto. Incluso lo presentamos el lunes pasado y alguien habló de que quería saber más de la polirrenancia de Masaru Emoto, y yo lo remití a Google y a Wikipedia para que pudiera de ahí encaminarse a saber más sobre ello. Respecto a
a todos los grandes personajes y autores que usted ha mencionado. Conozco la mayoría de sus obras y me uno a recomendarlas a las personas que quieran incursionar en esos temas. Respecto a la pregunta que usted hace con respecto a qué es lo que causa, en el caso de las moléculas que fotografió con el microscopio electrónico en las celdas Petri del agua el señor Emoto, yo podría decir que es uno de los 5 nuevos hechos causales que quiero introducir, además de los 61. Me refiero al vector universal del altruismo, que es una de las fuerzas que actúan sobre la ley dada por el Creador Universal, que también la vamos a demostrar dentro de 2 o 3 semanas, que es la ley de la evolución perfectible del espíritu. Y cuando hablo del espíritu, hablo de los reinos espirituales, tanto a nivel cuántico, mineral, como el agua, o biológico, como vegetales, animales, obviamente hasta hongos y nidarios, pero en especial a los humanos. Y ahí quisiera referirme a algo que también una de las anteriores personas que intervinieron, no sé si fue la doctora Aramarina o la doctora, que no la veo, Ana Sánchez, que hablaron de la necesidad de saber si había vida extraterrestre. En realidad hay más de 6,000, o creo que son como 60,000 ya, planetas externos, exoplanetas creo que se llaman así ahora, fuera del planeta Tierra, que se están estudiando para ver si contienen formas de vida. Obviamente la primera forma de vida debe ser la que contenga agua, pero tampoco se excluye la posibilidad de otras formas de vida en donde el agua sea reemplazada por otra sustancia que no conocemos. Pero, sin embargo, ya en su oportunidad, cuando lleguemos a las respuestas a la interrogante de ¿a dónde vamos?, vamos a lograr establecer que reciclamos espiritualmente en diferentes cuerpos, principalmente en cuerpos que necesariamente tienen que aprender dentro del planeta Tierra, pero no excluye a que podamos ser remitidos a otros cuerpos, a la vida de otros cuerpos en otros planetas. Hay una fórmula hecha por un señor Drake que habla de más o menos 1 en 1.000.000 de posibilidades de planetas con vida, y se podría decir que si eso fuera cierto, habría 1 en 500.000 de planetas con vida más inteligente que el humano y otro 1 en 500.000 de planetas menos inteligentes. Todo esto dentro de nuestra galaxia, la Vía Láctea. Pero hay millones de galaxias además de la Vía Láctea, conteniendo cientos de miles de millones de estrellas. Algunas, nuevamente, como Drake lo incluye en su fórmula matemática, podrían incluir 1 de 1.000.000 de estrellas que tuvieran planetas, y de ahí saldrían algunos con vida, y de ahí algunos con vida más inteligente que el humano o menos. Que podamos contactarlos es muy difícil, pero no imposible.
pero no se ha hecho hasta ahora. Por lo tanto, no podemos decir que es una realidad, pero sí podemos decir que es una probabilidad muy, pero muy grande. Ahora, refiriéndome a la pregunta de don Juan Paredes respecto a qué es lo que influye o qué es lo que hace que el agua, la molécula, la mente espiritual cuántica del agua adquiera por multifractalidad formas hermosas o formas feas de acuerdo con las emociones buenas o malas de los seres humanos. Dije que hay un vector universal llamado altruismo que inteligencia espiritual deduce de la ley principal perfectible espiritual llamada la ley de la evolución, que tiene como primera fuente la ley del Dharman de la religión védica, de la cultura hinduista, que fue la más antigua de todas las conocidas. Entonces, el Dharman establece el Dharma, que es la riqueza espiritual. Obviamente allí no hay todavía el concepto de generalizarlo hacia el reino mineral o al reino biológico en general, sino todavía es centrado en el humano. Pero nosotros hemos ampliado el abanico para incluir, como vamos a verlo cuando lleguemos a las respuestas de qué somos, la prueba de que el reino mineral tiene espíritu. Pero bueno, entonces dentro de este orden de ideas hay un vector universal que contribuye al direccionamiento de la evolución perfectible de la ley, y ese vector se llama altruismo, y ese vector está compuesto a su vez por tres componentes perfectibles todas. El componente de la verdad, sobre todo la verdad existencial del conocimiento de a dónde vamos finalmente. El componente del amor como tejido vibratorio universal que une, que integra. Y el componente de el bien hecho a uno y a los demás seres del cosmos y del planeta, en especial a los miembros de la sociedad humana, que se hacen con amor y con verdad. Estos tres componentes, verdad, amor y bien, son parte del vector universal llamado altruismo, que inteligencia espiritual deduce de la ley de la evolución perfectible del espíritu. Entonces, como el agua tiene un espíritu, el agua también reconoce vibroinformación a nivel cuántico de lo que puede ser el altruismo. Y el altruismo es expresado con diferentes tipos de emisiones del ser humano que tienen que ver con música pura, suave, integral, que eleve el espíritu, o con frases de amor, frases de alguna manera que reflejen el vector del altruismo. Y al interpretarlo, ejecuta en su mente multifractal, porque de acuerdo con nuestra propuesta se contiene 4 principios mentales: el simbiotismo, la sinergia, la fractalidad, que incluye manifestaciones multifractales en donde cada parte contiene la sabiduría de desarrollar
un todo integral, que es interactivo además, y que obviamente cada mente que contiene estas propiedades expresa a través de pensamientos que son unas formas superluminales o más rápidas que la luz de holomovimiento. Holomovimiento que lleva conocimientos de verdad, que lleva sentimientos de amor y que lleva acciones de bien. Entonces, debido a ese tipo de fuerzas espirituales que son holísticamente integradas o integrables también en el futuro con las fuerzas físicas, es que se desarrollan las diferentes formas geométricas moleculares del agua. Y la polirrenancia de Masaru Emoto hace posible evidenciarlas a través de las fotografías que él publicó, en donde usted, como muy bien lo dice, incluso tal vez usted no participó en la sesión porque acaba de integrarse. Si es usted la persona que nos envió su hoja de vida de San, entonces celebro mucho que usted ya tiene muchas de las cosas que hemos tratado de explicar anteriormente. No sé si lo que acabo de decir ayuda a su inquietud, amigo Juan Paredes. Dos partes, mi estimado ingeniero. Uno, sí, yo recién estoy incorporándome y sí, yo dicto en ESAN. Y segundo, mi respeto y admiración por su impresionante conocimiento e interrelación y aplicación de lo que usted justamente propone, ¿no? Muchas gracias, muy gentil. Ok, muchas gracias por su participación y espero seguir aprendiendo de cada uno de ustedes, incluyéndolo. Muchas gracias.